A ver, hoy vamos a iniciar un tema nuevo en filosofía de séptimo grado con el tema sobre la axiología moral y la ética. Bien, sobre esto tenemos que decir lo siguiente. En nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo, asistimos a una crisis de valores morales y éticos. Estamos asistiendo a una crisis muy profunda, pero sobre todo a un relativismo moral exagerado. ¿Qué quiere decir un relativismo moral exagerado? Significa que hay grupos de personas, grupos de seres humanos en la sociedad que consideran que dilapidar, que hacer mal uso de los recursos del Estado no es un mal comportamiento, que moralmente eso no está mal visto. Como hay otro grupo de personas en la sociedad que sí les interesa eso, que sí consideran que ese comportamiento es cuestionable, que eso está mal. Igual vamos a encontrar también un tercer grupo que a lo mejor no les va a interesar absolutamente nada de ese relativismo moral. Es decir, les dará lo mismo, les dará igual. Si se malgastan la plata de los recursos del Estado, bien, y si no, también. No ha pasado nada. Entonces, eso es lo que significa básicamente el relativismo moral exagerado. Bien, todos los seres humanos en la Tierra hablamos de ética. Los políticos, los científicos, los medios de comunicación, los abogados, los jóvenes, los adultos, en fin, todos los sectores de la sociedad. Muchas veces sin preguntarnos qué es la axiología, qué es la moral o qué es la ética. ¿En qué se diferencia? Simplemente usamos los términos para juzgar una conducta o una situación. Entonces, es bueno que conozcamos los conceptos y que reflexionemos antes de emplearlos. Por ejemplo, la axiología. Definamos qué es la axiología. Decimos que la axiología es la parte de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores. Es decir, dónde se originan, cómo nacen, qué son o cuáles son esos valores. Por ejemplo, lo bello, lo bueno, lo agradable, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, etc. Pero no solamente es que tenemos la naturaleza de los valores como lo bello, lo bueno, lo agradable, el respeto, la responsabilidad, etc., sino cómo influyen estos valores en el ser humano o en los seres humanos. El término axiología tiene su origen fundamentalmente en raíces griegas. Proviene del griego axios, que significa lo que es valioso, lo que es estimable, y logos, ciencia. Es decir, es la ciencia de los valores. Pero a ver, no los valores en cuanto a los bienes materiales, es decir, lo que cuesta, lo que vale un objeto, una mercancía, llámese un carro, una bicicleta, una moto, el vestir, el calzado, una casa, etc. No se está tratando de esos valores. Se habla del estado de los valores de la condición humana, es decir, de la forma como pudiéramos nosotros calificar la acción o el comportamiento de un ser humano. Es a eso que se refiere cuando se habla de los valores. Entonces decimos que la axiología es la teoría del valor o de lo que se considera valioso. Pero no solo trata de los valores positivos, sino también de los valores negativos
o antivalores. Pongo un ejemplo sobre esto. Si yo tengo, por ejemplo, el valor de lo bello, que es algo de lo estético, que lo estudia igualmente la filosofía. La estética es una disciplina estudiada por la filosofía. Entonces yo tengo el valor de lo estético, ¿verdad? Entonces, lo bello como un valor tiene un antivalor. Es decir, el valor positivo de lo bello es eso, que es bello. Y el antivalor es lo contrario, que es lo negativo, que es lo feo. ¿Cuál es el valor positivo del respeto? Es decir, el comportamiento que genera prudencia y la limitación que una persona tiene para dirigirse hacia otra persona. Eso es el respeto. Ese es el valor positivo de eso que se llama respeto. ¿Cuál es el antivalor de ese valor que se llama el respeto? De ese valor positivo que se conoce como el respeto. El irrespeto. Es decir, que el irrespeto se viene a constituir como el antivalor negativo de ese valor del respeto. Ok. Max Scheler fue un pensador, un filósofo, un sociólogo alemán por allá del siglo XVII, donde él consideraba que los valores no eran propiedades, sino objetos en sí, aunque diferenciados de los objetos reales y de los ideales. Dentro de esta concepción de Schiller, el valor se halla fuera del espacio y del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor es indestructible. Es decir, independientemente de que hace 50 años existía el valor del respeto y hoy sigue existiendo el valor de la responsabilidad y hoy sigue existiendo, y que a la vuelta de unos 50 años continúe existiendo el valor del respeto, el de la responsabilidad, el de la tolerancia, el de la solidaridad, el de lo bello, el de lo apreciable, de lo agradable, etcétera, etcétera. Significa que en cualquier lugar donde nosotros los seres humanos estemos y en cualquier tiempo tiene existencia y tiene importancia esos valores. Por eso Schiller dice que dentro de la concepción del valor, el valor se halla fuera del espacio y del tiempo. Es decir, que no se destruye, el valor no es destruible. La polaridad de los valores. Todo valor tiene un contravalor, lo que decíamos ahora de los valores y los antivalores. No hay un solo valor absoluto. Obvio, significa esto que siempre tiene polos positivos y polos negativos. O sea, su contrario, ¿verdad? El del respeto, el irrespeto, el de lo bello, el de lo feo, el de lo responsable e irresponsable. Hablemos también dentro de este compendio de los valores, o sea, de lo axiológico, la jerarquía de los valores. Los valores están jerárquicamente ordenados por el hecho de que existen valores que son superiores a otros. Valores más necesarios en un momento determinado que otros, ¿cierto? ¿Qué importancia tiene el valor de lo bello en una muestra cultural, como por ejemplo el de los carnavales de Barranquilla? El que la gente se vista de manera estrafalaria, que la gente se vista o se disfrace de manera extravagante, cosas que rayan en demasía con lo bello, que se vea horrible, feo. Entonces quiere decir que desde el punto de vista de la jerarquía, en este momento determinado como son los valores, en el caso de algunos valores, por supuesto, estoy hablando del caso de los valores como el valor de lo bello, no tiene tanto interés, tanta importancia la belleza del valor de la belleza, o sea, no tiene tanto interés. Igual
se habla sobre la clasificación de los valores según Max Scheler. Hay valores útiles, como por ejemplo capaz, incapaz, caro, barato, abundante, escaso, etc. Los valores vitales: sano, enfermo, selecto, vulgar, enérgico, inerte, fuerte, débil, etc. Valores espirituales: estéticos, como por ejemplo los estéticos: bello, feo, gracioso, tosco, etc. Los valores morales: bueno, malo, justo e injusto, leal, desleal, etc. Valores que están en la jerarquía de los lógicos o intelectuales: verdadero, falso, evidente, probable, exacto o aproximado, etc. Los valores religiosos, perdón, los valores religiosos: sagrado, profano, divino, demoníaco, supremo, derivado, etc. Así es como Max Scheler ha determinado esa jerarquía de los valores. Bueno, entremos a lo que es ya el fenómeno de la ética como ciencia, ciencia que nace del tronco de el saber de la filosofía, la ética. Entonces se nos dice que la ética es la rama de la filosofía que investiga las leyes de la conducta humana, es decir, la forma como el hombre se comporta, el tipo de conducta que determina el hombre en su quehacer diario. Esto para formular las reglas que convienen al máximo grado de la evolución psicológica y social del hombre. La palabra ética deriva del término griego ethos, que significa comportamiento, costumbre, carácter. Se aplicaba el concepto de lo moral o lugar donde habita. ¿Y habita quién? El ser humano, el hombre, ¿verdad? El ethos es el suelo firme, el fundamento de la práctica misma del ser humano, la raíz de la que brotan todos los actos humanos. Ethos significa carácter logrado mediante el hábito y no por naturaleza. Significa que el hombre no nace con una ética. El hombre no viene a la vida, el hombre no viene al mundo ya marcado con una determinada ética. No. El hombre la ética la construye a través de su quehacer diario. Es decir, es adquirida a través de un aprendizaje social y no se da por naturaleza. Estos hábitos o costumbres del hombre nacen por repetición de los actos iguales. Es decir, lo que se hace permanentemente. El hombre a lo largo de su vida va realizando repetitivamente actos que generan hábitos y determinan actitudes, o sea, formas o modos de hacer las cosas. El objetivo de la ética es básicamente esclarecer, reflexionar, fundamentar la experiencia humana y además qué es la moral. O qué es la moral del hombre, ¿verdad? Entonces, definamos entonces lo que es el concepto de moral, que se desprende de lo que es la ética como ciencia. Entonces, nos dicen que la moral tiene un significado más amplio que lo ético. Es decir, está por encima de lo físico. Es todo lo que se somete a valor, es decir, a una calificación, a una determinación sobre la conducta o los actos del hombre. La palabra moral deriva del latín mores, que significa costumbre. La moral es la adquisición del modo de ser logrado por niveles de apropiación, entre los que se encuentran los sentimientos, las costumbres y el carácter sobre todo. Hay un filósofo que se llamó, y digo que se llamó porque obviamente ya falleció, Hegel, que distingue dos tipos de moral.
él distingue dos tipos de moral. Una que es subjetiva y otra que es de carácter objetivo. ¿Y cómo define él lo que es la moral subjetiva? La define aquella moral que es abstracta, como la voluntad para el cumplimiento del deber. Eso es abstracto, ¿por qué? Porque nosotros no podemos determinar fácticamente o de manera material, de manera objetiva, clara, precisa, cómo es la voluntad del hombre para cumplir determinados deberes. Eso nosotros no lo sabemos. Eso queda exclusivamente a la individualidad y a la voluntad de cada ser humano. ¿Ya? Él determinará el cumplimiento o no de un deber determinado. Por eso es que es subjetiva, según Hegel. Ahora, ¿qué es la moral objetiva? Es aquella que es concreta, que no es abstracta, es concreta, precisa, fáctica, ¿verdad? Para lo cual es necesario que se integre a la obediencia de la ley moral. Disculpa. Es decir, que esta es una moral, me refiero a la objetiva, tiene que verse subordinada necesariamente a la ley de la moralidad. Es decir, tiene que acatarse independientemente de la voluntad del hombre. Por eso es que se hace más concreta, más objetiva, más precisa. Porque el hombre no puede entrar en un proceso de relativismo moral. Perdón, de mirar a ver qué es lo que le interesa y lo que no le interesa, cuándo tiene la voluntad, cuándo no la tiene. No, más allá de la voluntad, del querer del hombre, es que hay un imperativo. Es decir, que el hombre está obligado a corresponder y actuar de determinada forma, como se lo explican o se lo enseña lo que se determina como la obediencia de la ley moral. Bien, esta obediencia de la ley moral se manifiesta a través de normas, leyes y costumbres que se establecen a través del desarrollo de la dinámica de la sociedad misma. La buena voluntad subjetiva es insuficiente. Es necesario entonces que la buena voluntad no se pierda en sí misma. La vida individual está formada por una serie de acciones o conductas. Para la buena convivencia deben predominar en la conducta del hombre las tendencias más convenientes al desarrollo de la vida individual y social. La conducta del hombre refleja la moral individual y la moral individual, ya que es un fundamento de la moral social. Bueno, creo que con esto hemos terminado por el día de hoy. Más adelante veremos otro tema como continuación de este sobre la axiología, la moral y la ética, y vamos a entrar en un proceso cuando ya explique el resto de lo que hace falta con relación a este otro tema, una pequeña evaluación de carácter formativo.